Imagina iniciar tu día con una oración sincera, entregando tus preocupaciones y agradeciéndole a Dios por sus bendiciones. En esos momentos de quietud, mientras el mundo aún duerme y tus pensamientos están más despejados, puedes experimentar una transformación que impactará todas las áreas de tu vida. ¿Te has preguntado qué podría cambiar en tu vida al poner a Dios en el centro de tus mañanas? Te invito a acompañarme en este recorrido, a descubrir juntos el increíble poder de comenzar cada día en su presencia. Antes de iniciar, toma un momento para declarar: cada mañana comienzo con Dios y mi vida se transforma por su poder. Escribe esta afirmación en los comentarios y comprométete a hacer de esta búsqueda matutina una prioridad en tu vida. Juntos exploraremos cómo esta sencilla pero poderosa decisión puede transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Comencemos. Número 1. Mateo 6, versículo 33. Buscar primero el reino de Dios. Hay algo especial que sucede cuando decides poner a Dios en el centro de tu día, justo al inicio de la mañana. Es como sentar las bases de una casa sobre roca firme. Jesús mismo lo dijo en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué promesa tan poderosa! No se trata solo de cumplir con una rutina religiosa, estamos hablando de una invitación a que nuestra primera acción sea buscar lo que es eterno y justo. Piensa en esto: cuando despiertas, tu mente se inunda de preocupaciones, de listas interminables de cosas por hacer, de dudas y de miedos. Pero al comenzar el día en sintonía con Dios, en vez de que estas cosas se apoderen de ti, tú decides que es Dios quien dirige tus pensamientos, tus acciones, tu corazón. Establecer a Dios como nuestra prioridad máxima es mucho más que una acción. Es una declaración de confianza. Estamos diciendo que creemos que Él es lo suficientemente fiel y poderoso para suplir nuestras necesidades, porque cuando lo ponemos primero, Él nos dice que se ocupará de lo demás. No estamos hablando de una fórmula mágica para obtener todo lo que queremos, sino de la seguridad de que, al buscarlo a Él nos dará todo lo que necesitamos para cada día. Esto cambia nuestra perspectiva de inmediato. Ya no somos nosotros los que llevamos el peso de todas nuestras necesidades, sino que confiamos en que Él se encargará conforme a su voluntad. Filipenses, por ejemplo, nos recuerda que no debemos angustiarnos, sino presentar nuestras peticiones a Dios con gratitud. Al hacer esto, dice que la paz de Dios, esa que va más allá de cualquier entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestras mentes. Imagina empezar el día con ese tipo de paz. No solo es una tranquilidad superficial, es una paz que cubre nuestras dudas, nuestras inseguridades y nos da la claridad para tomar decisiones en calma. Porque cuando Dios está al frente, nuestras decisiones cambian. En lugar de actuar bajo presión o miedo, tenemos la certeza de que Él nos está guiando, de que no estamos solos en cada paso. Esto tiene un impacto enorme en todas las áreas de nuestra vida. Si priorizamos a Dios, nuestras relaciones, nuestras decisiones y hasta nuestra manera de enfrentar los problemas cambia. Al buscar el reino de Dios primero, nuestro carácter empieza a reflejar sus valores, la paciencia, el amor, la generosidad. Por eso nuestras relaciones se ven afectadas positivamente, porque al reflejar el amor de Dios podemos amar a los demás de una forma genuina. No es que de repente seamos perfectos, pero empezamos a actuar con más gracia, con más perdón, y eso transforma cómo nos ven los demás y cómo nosotros los vemos. Y claro, cuando confiamos en la provisión divina, la ansiedad pierde su poder sobre nosotros. Jeremías 29:13 dice que cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, lo encontramos. Esa promesa es increíble porque significa que Dios no está escondido. Él está esperando que lo busquemos para mostrarnos su amor y provisión. ¿Sabes? Cuando vivimos con esta seguridad, nuestra ansiedad se disipa. No es que dejemos de tener problemas, sino que nuestra reacción a ellos cambia.
En lugar de sentirnos abrumados, nos recordamos a nosotros mismos que Dios está con nosotros, que Él sabe nuestras necesidades antes de que siquiera las mencionemos. Y en ese contexto, las experiencias personales cobran aún más sentido. Quizá has escuchado testimonios o has vivido en carne propia momentos en que al poner a Dios primero, Él ha respondido de maneras sorprendentes, cumpliendo necesidades, abriendo puertas o dándote una paz inexplicable. Cuando damos ese primer paso de fe, cuando le decimos a Dios que confiamos en Él, Él responde. Él muestra que su provisión es real, que no es solo teoría. La clave está en no buscar su reino como un medio para obtener algo, sino porque anhelamos su presencia, su amor, su guía. Así que cada mañana es una oportunidad para decirle a Dios, hoy tú eres mi prioridad, tú eres mi roca firme. No hay nada más poderoso que vivir con esa seguridad, con esa paz. Empieza tu día buscando a Dios primero y verás cómo, poco a poco, su paz y su amor te transforman. Número 2. Marcos 1, versículo 35. La prioridad de Jesús en la oración matutina. Imagínate por un momento a Jesús justo antes de que el día comience, despertándose en la quietud de la madrugada. Es temprano, tan temprano que el mundo a su alrededor todavía duerme. En vez de quedarse bajo las cobijas o de prepararse para el trabajo diario, él decide hacer algo diferente. Se levanta, busca un lugar apartado y se sienta en comunión con su Padre. Marcos 1:35 nos dice que, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se levantó y salió, y se fue a un lugar desierto donde oraba. ¡Qué ejemplo tan poderoso! Jesús, quien es Dios encarnado, sentía la necesidad de hacer de la oración su primera prioridad. Si Él, que tenía todas las respuestas y la conexión más cercana con el Padre, encontraba valor en estos momentos de oración, ¿cuánto más tú y yo podemos beneficiarnos de seguir ese ejemplo? Lo que más impresiona aquí es la dedicación de Jesús para encontrar un espacio y un momento libre de distracciones. En Lucas 5:16, también leemos que se retiraba a lugares solitarios y oraba. Este acto de buscar soledad no era casualidad. Jesús sabía que en la intimidad y la paz de la madrugada podía escuchar mejor la voz de su Padre. En esos lugares apartados, sin el ruido de las multitudes ni las exigencias del día, él encontraba la paz que solo viene de Dios. Y si lo piensas bien, la mañana tiene algo único, algo que nos permite desconectarnos de las presiones y prepararnos de una manera diferente. A esa hora, en ese lugar de calma, podemos abrir nuestro corazón y escuchar, realmente escuchar, lo que Dios tiene para nosotros. Es en ese silencio donde Dios oye nuestra voz y nosotros podemos sentir su presencia de una manera más clara. David también comprendía el valor de esta conexión temprana con Dios. En el Salmo 5 escribió, «De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Fíjate cómo David habla de presentarse y esperar. Es un acto de entrega, de rendirse ante Dios en los primeros momentos del día, confiando en que Él nos guiará. Cuando hacemos de esta práctica una prioridad, como lo hacía Jesús, estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón con una paz que nos acompaña en cada paso, en cada decisión. No es solo un ritual, sino un ancla espiritual que nos mantiene firmes sin importar lo que el día traiga. La oración matutina, además de traer paz, nos da claridad y enfoque. ¿Cuántas veces te has despertado con 1000 pensamientos, con la ansiedad de todo lo que tienes que hacer? Filipenses nos dice que no debemos angustiarnos, sino llevar nuestras peticiones a Dios en oración, con agradecimiento, y entonces la paz de Dios cuidará nuestros corazones. Esa paz es como un escudo que protege nuestra mente y nuestros sentimientos de los agobios del día. La oración en la mañana, antes de que las preocupaciones comiencen a bombardearnos, es una forma de decirle a Dios, «Hoy, antes que nada, quiero que seas tú quien dirija mis pasos.
y en ese acto de fe recibimos su fortaleza, su sabiduría y su paz para enfrentar cualquier desafío. Para muchos, este tiempo de oración matutina se ha convertido en un refugio. Quizá tú mismo has experimentado cómo cambia tu día cuando lo comienzas en comunión con Dios. No se trata de que desaparezcan los problemas, sino de que los enfrentas con una mente en calma, con una paz que otros pueden notar. Imagínate que cada mañana es una nueva oportunidad para recargar, para recordar quién está a cargo y para empezar el día lleno de propósito. Jesús nos dio el ejemplo y cada uno de nosotros puede encontrar su propio lugar desierto, su momento de silencio en la mañana y dedicárselo a Dios. Entonces, la próxima vez que el sol esté apenas saliendo y sientas que podrías comenzar el día con el pie derecho, recuerda este ejemplo. ¿Qué pasaría si, como Jesús, haces de la oración tu prioridad en la madrugada, si te presentas ante Dios en un lugar de paz y silencio, dejándole todo aquello que te preocupa? Es un regalo que tenemos a nuestro alcance todos los días, un espacio en el que Dios está esperando escucharte para llenarte de fuerza, de paz y de claridad. Aprovecha ese momento, hazlo tuyo, y verás cómo, al igual que Jesús, puedes enfrentar el día con una fortaleza que solo puede venir de Dios. Número 3. Salmos 5, versículo 3. La oración matutina, un encuentro diario con Dios. Piensa en esto. Cada mañana es una oportunidad para un encuentro especial, íntimo y lleno de propósito con Dios. El salmista lo expresa también en el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Imagínate ese momento, tú en la calma de la mañana, dejando a un lado cualquier distracción y presentándote delante de Dios. No se trata de hacer una oración apresurada ni de cumplir con un simple hábito, sino de un encuentro real en el que abres tu corazón y tus pensamientos, confiando en que Él escuchará tu voz. Cada mañana, al decidirnos a buscar a Dios, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él. Es como cuando alguien que amas mucho te dedica tiempo, te escucha y te comparte sus pensamientos. Eso fortalece el lazo, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con Dios. La consistencia en la oración crea un lazo fuerte entre nosotros y Él. Nos ayuda a recordar que no estamos solos, que hay alguien que escucha y que además tiene el poder de transformar nuestra vida. En Salmos 143 encontramos este mismo deseo de buscar a Dios en la mañana. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Cada mañana es una oportunidad para escuchar su misericordia, para ver cómo su amor se renueva y sentir esa confianza de que, pase lo que pase, Él está ahí. Cuando comenzamos el día en oración, también estamos tomando un momento para rendirnos y confiar en Dios. A veces nos despertamos con la mente llena de preocupaciones, con todas las cosas pendientes de hacer. Pero cuando nos detenemos y dedicamos ese tiempo a Dios, lo que estamos diciendo es: Señor, yo no tengo el control de todo, pero confío en que tú sí. Esta entrega diaria, esta dependencia, nos llena de una paz que nada más puede ofrecer. Filipenses nos invita a presentar todas nuestras preocupaciones en oración y a experimentar esa paz de Dios que supera cualquier cosa. Así, cuando tomamos unos minutos para orar, estamos construyendo una base sólida que nos sostiene en medio de las tormentas del día. La oración en la mañana también nos ayuda a enfocar el día. ¿No te ha pasado que a veces comenzamos el día sin un rumbo claro? Corremos de un lado a otro, pero no sabemos realmente hacia dónde vamos. La oración matutina, sin embargo, tiene la capacidad de aclarar nuestro propósito y alinear nuestras acciones con la voluntad de Dios. Isaías nos recuerda que Dios nos da lengua de sabios para saber qué decir. En la oración, Él nos muestra qué es lo importante, qué es lo que Él quiere para nosotros. Es como un mapa que nos orienta en cada paso. Además, la oración matutina se convierte en ese momento de renovación espiritual que tanto necesitamos.
En ella encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos, la claridad para tomar decisiones y la serenidad para caminar confiados en su amor. Al comenzar el día con Dios, nuestras prioridades cambian. Lo que nos preocupa se vuelve pequeño en comparación con su grandeza, y nuestras decisiones ya no dependen solo de nuestra lógica, sino de su guía. Nos encontramos listos para enfrentar el día con paz y propósito, sabiendo que no estamos solos. Incorporar la oración en nuestra rutina matutina no tiene que ser complicado. Puede comenzar con una simple oración de agradecimiento, una reflexión en un pasaje bíblico o un momento en silencio, esperando escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Lo importante es hacer de este tiempo una parte esencial de nuestra vida. Es como un alimento para el espíritu, algo que nos da vida y fuerza, porque al final, cuando buscamos a Dios al iniciar el día, estamos invitándolo a ser el centro de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Así que, mañana al despertar, toma un momento para dedicarle el primer pensamiento a Dios. Conéctate con Él, preséntate tal como eres y confía en que Él escuchará tu voz. No importa cuán ocupado o difícil sea el día, cuando empezamos con Dios, tenemos una base firme que nos sostiene. Aprovecha ese encuentro diario y haz de la oración matutina un pilar en tu vida. Verás cómo, poco a poco, ese tiempo con Dios transforma tu día y tu corazón. Número 4. Salmos 119, versículo 147. El poder de la devoción matutina. Imagina despertar cada mañana con un propósito, con el deseo genuino de acercarte a Dios y escuchar su palabra. Es exactamente lo que vemos en Salmos 119, cuando el salmista dice: «Se levanta por la mañana con ansias para seguir tu palabra». No es solo un hábito, sino una necesidad, una fuente de energía que va más allá del cuerpo y alimenta el alma. Esa devoción matutina se convierte en el primer acto de entrega y de búsqueda, donde todo lo que sigue en el día se construye sobre una base sólida. Es como preparar el terreno de tu mente y corazón para recibir todo lo bueno que Dios tiene para ti. Y es que, cuando dedicamos los primeros momentos del día a leer la Biblia, algo cambia dentro de nosotros. Nos llenamos de su paz, de su sabiduría, y eso se refleja en la manera en que enfrentamos lo que venga. No es simplemente leer por leer. Es encontrarse con Dios, escuchar su voz a través de las Escrituras, y permitir que su palabra resuene en cada rincón de nuestro ser. En Josué 1:8, Dios nos anima a no apartar su palabra de nuestra boca, a meditar en ella día y noche. Es un recordatorio de que su palabra es vida, y cuando la tomamos en serio, Él promete que nuestro camino prosperará. Cada versículo, cada palabra que leemos, tiene el poder de darnos la dirección que necesitamos para vivir de acuerdo con su voluntad. La devoción matutina, además de nutrir el espíritu, tiene un impacto práctico y tangible en nuestras decisiones diarias. Porque ¿no te ha pasado que al leer la Biblia encuentras justo el consejo que necesitabas? Es como si Dios te estuviera hablando directamente, ayudándote a ver con claridad. Proverbios 3. Nos recuerda que guardar los mandamientos de Dios nos da paz y prolonga nuestra vida. Esa paz viene de saber que no estamos solos, que cada decisión que tomemos puede estar guiada por su sabiduría y su amor. Y cuando estamos en paz, enfrentamos las situaciones con calma, con la certeza de que nuestra vida está en sus manos. La palabra de Dios no solo te da claridad, también te ofrece una perspectiva distinta para enfrentar las preocupaciones, los problemas y hasta las decisiones más difíciles. La sabiduría que encontramos en sus páginas es como una lámpara que ilumina nuestro camino y nos guía a través de la oscuridad de la incertidumbre. La devoción matutina es entonces un acto de preparación para el día, un tiempo donde podemos decir: Señor, guíame en cada paso, ayúdame a tomar decisiones que honren tu nombre. Y en esa disposición de escucharlo nos da lo que necesitamos, nos llena de la paz que solo Él puede dar.
Dedicar esos minutos a leer la Biblia también nos transforma de una manera profunda. Empieza a cambiar nuestra forma de ver la vida, a moldear nuestro carácter y a enseñarnos a ver a los demás con los ojos de Jesús. Al leer un pasaje que nos invita a perdonar, a mostrar compasión, a dar sin esperar nada a cambio, estamos permitiendo que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Y es que la devoción matutina nos lleva a vivir conforme a los principios divinos, nos ayuda a ser más pacientes, más generosos, más llenos de amor. ¿Y cómo podemos empezar? No se trata de dedicar horas y horas. A veces solo necesitas unos minutos de silencio, de reflexión, de conexión con Dios. Puedes comenzar leyendo un salmo, meditando en un versículo que te hable al corazón o simplemente orando. La clave está en hacer de ese momento algo especial, un encuentro real donde le permites a Dios guiar tu día, enseñarte, darte fuerzas y llenarte de su paz. Así que, ¿te has preguntado cómo sería tu vida si cada mañana tomas unos minutos para nutrir tu alma con la palabra de Dios? Tal vez te sorprenderías de la paz, la claridad y el propósito que experimentas. Este espíritu no es algo que simplemente se tiene por naturaleza, es algo que Dios otorga y que podemos pedir. Cuando nuestras fuerzas parecen desvanecerse, cuando nos sentimos incapaces de seguir luchando, este versículo nos recuerda que podemos clamar a Dios para que nos sostenga con un espíritu noble, un espíritu que persevera y que no se deja vencer por las circunstancias. La combinación de gozo y un espíritu noble es esencial para vivir una vida plena en Dios. El gozo de la salvación nos da la motivación y la alegría para seguir adelante, mientras que el espíritu noble nos da la fuerza y la integridad para hacerlo de la manera correcta. Cuando estamos alineados con Dios, cuando nuestro gozo proviene de su salvación y nuestras decisiones son sostenidas por su espíritu, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, si tenemos el gozo de la salvación y un espíritu noble, seremos capaces de mantenernos firmes, porque no estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas, sino de la gracia y el poder de Dios. Imagina que estás viendo este video y estás pasando por un momento en el que te sientes agotado, quizás espiritualmente seco o desanimado. Tal vez has pasado por una serie de fracasos o sientes que has fallado en tu vida espiritual. Este versículo es una invitación a pedirle a Dios que te restaure, que te devuelva el gozo de saber que eres salvo, que eres amado y redimido por Él. Puedes aplicar este versículo en tu vida orando para que Dios vuelva a encender en ti esa pasión, esa alegría que te impulsa a vivir con propósito. Si sientes que has perdido tu dirección o que te falta motivación, pide a Dios que te sostenga con un espíritu noble, uno que te mantenga enfocado en lo que es correcto, que te dé la fuerza para seguir avanzando. Si te sientes desconectado, este es el momento de volver a Dios con un corazón abierto y humilde. Él está dispuesto a restaurar lo que se ha perdido y a darte la fortaleza que necesitas. No importa cuántas veces hayas caído o cuán lejos sientas que te has alejado, Dios está ahí para devolverte el gozo de su salvación y para sostenerte con su espíritu. Confía en que, si le pides de todo corazón, Él hará en ti una obra nueva, devolviéndote la alegría y la fuerza para seguir adelante en su camino. Versículo 6. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este versículo es una promesa llena de esperanza que nos recuerda el propósito del sufrimiento y el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas. La primera parte nos habla del carácter de Dios, quien es el Dios de toda gracia. Esto significa que Él es la fuente de toda bondad, misericordia y compasión, y su gracia se extiende a todas las áreas de nuestra vida. No importa lo que estemos enfrentando, Dios está lleno de gracia para nosotros.
Él nos ha llamado a su gloria eterna a través de Jesucristo, y esa es nuestra meta final. Estamos llamados a vivir no solo en esta vida temporal con sus altibajos, sino en la gloria eterna con Dios. Este versículo también nos recuerda que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero es temporal. Pedro dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, señalando que aunque las pruebas y dificultades son reales y a veces dolorosas, no son permanentes. Las luchas que enfrentamos en la vida, ya sean físicas, emocionales o espirituales, tienen un límite. En medio de esas pruebas, Dios tiene un plan más grande para nosotros. Es importante recordar que el sufrimiento, aunque temporal, no es en vano. Dios usa esas pruebas para perfeccionarnos, para hacer que crezcamos y seamos más semejantes a Cristo. La promesa es que después de ese tiempo de sufrimiento, Dios mismo tomará acción en nuestras vidas. Él se encargará de perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecer nuestra vida en Él. Ser perfeccionados significa ser completados, ser llevados a un estado de madurez espiritual. A través del sufrimiento, aprendemos a depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Las pruebas revelan nuestras debilidades y nos llevan a buscar en Dios la fortaleza que necesitamos. Y es precisamente en ese proceso que Dios nos perfecciona. Él quita de nosotros lo que no es necesario y nos transforma de adentro hacia afuera. Cuando Dios nos afirma, nos está estabilizando. Las pruebas muchas veces sacuden nuestra vida, nos hacen sentir inseguros o desorientados. Pero Dios, con su gracia, nos sostiene y nos da una base sólida sobre la cual podemos pararnos. Esa afirmación viene de entender que somos hijos de Dios, que hemos sido llamados a su gloria eterna y que nada puede cambiar esa realidad. Nos da seguridad en medio de la incertidumbre. También nos fortalece. Las pruebas pueden agotarnos, pueden hacernos sentir débiles, pero Dios es nuestra fuente de fuerza. Él nos da la fortaleza que necesitamos para resistir y superar las dificultades. Y esa fuerza no viene de nuestra capacidad, sino de su gracia y poder. Finalmente, Dios nos establece. Esto significa que Él nos da una posición firme, nos coloca en un lugar donde podemos vivir confiados, no solo en esta vida, sino también con la vista puesta en la eternidad. Nos da estabilidad emocional, espiritual y mental. Después de pasar por el fuego de las pruebas, salimos más fuertes, más firmes y más establecidos en nuestra fe. Dios no solo nos deja sobrevivir a las pruebas, sino que nos levanta con una nueva perspectiva, una vida más centrada en Él y un propósito renovado. Imagina que estás viendo este video y estás enfrentando una situación de dolor, una enfermedad, una pérdida o una crisis personal. Este versículo te recuerda que aunque ahora estés pasando por un tiempo difícil, Dios tiene un propósito en ese sufrimiento. Él no solo te ayudará a superar esa situación, sino que usará ese proceso para perfeccionarte, para hacerte más fuerte, para afirmarte y darte una base más sólida. Puedes aplicar este versículo en tu vida confiando en que Dios no te ha dejado solo en tus pruebas. Al contrario, Él está trabajando activamente en ti. Mientras soportas ese dolor o esa dificultad, mantén tu fe en que Dios mismo te está perfeccionando, que tu sufrimiento no será eterno y que cuando esto pase, saldrás más fuerte y más firme en tu fe. Dios está contigo y lo que estás viviendo hoy será parte de tu testimonio de su gracia y poder. Versículo 7, Zacarías capítulo 9, versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Este versículo es una invitación directa de Dios para regresar a la fortaleza, para volver al lugar de refugio y protección que solo Él puede ofrecer. Dios se dirige a aquellos que se sienten como prisioneros, pero no prisioneros del miedo o la desesperación, sino prisioneros de esperanza. La esperanza en este contexto es algo poderoso. Es lo que nos mantiene firmes cuando todo parece oscuro.
lo que nos sostiene cuando las circunstancias de la vida parecen desmoronarse a nuestro alrededor. Ser prisionero de esperanza significa estar atado a la expectativa de que Dios intervendrá, que aunque las cosas no parezcan mejorar de inmediato, hay una promesa de restauración que se cumplirá. Cuando Dios nos dice, volveos a la fortaleza, está llamando a las personas a regresar a Él, a confiar nuevamente en su protección y provisión. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, buscamos soluciones en nuestras propias fuerzas o en cosas que creemos que nos darán seguridad. Pero aquí, Dios nos recuerda que nuestra verdadera fortaleza no está en lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino en lo que Él puede hacer por nosotros. Es un llamado a dejar de lado nuestras soluciones temporales y a refugiarnos en la seguridad de su presencia. La fortaleza a la que Dios nos invita es su propio ser. Es el lugar donde encontramos paz en medio de la tormenta y protección cuando el enemigo nos rodea. El versículo también trae una promesa increíble: os restauraré el doble. Esta restauración no es simplemente devolvernos lo que hemos perdido, es devolvernos mucho más de lo que teníamos. Dios no solo está interesado en reparar lo que se rompió, sino en multiplicar lo que nos había sido quitado. Esta promesa nos habla del carácter generoso de Dios, quien no solo desea devolvernos lo que el enemigo, las circunstancias o incluso nuestras malas decisiones nos arrebataron, sino que desea bendecirnos en abundancia. La restauración doble es una declaración de que los tiempos difíciles no tienen la última palabra. No importa cuánto hayamos perdido, cuánto dolor hayamos experimentado, Dios siempre tiene el poder de restaurar en mayor medida. La frase prisioneros de esperanza refleja una situación en la que, a pesar de las dificultades, la esperanza sigue presente. Puede que te sientas atrapado en una situación en la que no ves salida, pero incluso en ese estado, Dios te llama prisionero de esperanza, porque en Él siempre hay una salida, siempre hay una promesa que esperar. No importa cuán imposible parezcan las cosas desde nuestra perspectiva humana, la esperanza en Dios nunca es en vano. Mientras sigamos anclados en esa esperanza, podemos estar seguros de que la restauración vendrá, y no solo una restauración mínima, sino una restauración doble. Imagina que estás viendo este video y te encuentras en una situación donde sientes que has perdido mucho. Tal vez has perdido una oportunidad importante, un trabajo, una relación valiosa, o quizás has pasado por una temporada de fracaso o frustración. Este versículo te asegura que, aunque ahora te sientas como prisionero de esas circunstancias, Dios te llama prisionero de esperanza. Esa esperanza es tu ancla, es lo que te sostiene en medio de la tormenta. Dios te está invitando a que regreses a Él, a que te refugies en su fortaleza, porque en su presencia encontrarás la restauración que necesitas. Si aplicas este versículo a tu vida, puedes confiar en que Dios no solo restaurará lo que has perdido, sino que lo hará de manera abundante. Si has perdido una oportunidad laboral, Dios puede abrir puertas que te llevarán a algo aún mejor. Si has sufrido una ruptura, Él puede restaurar tu corazón y darte relaciones más sanas y profundas en el futuro. Si has pasado por momentos de frustración y fracaso, Dios promete que esas experiencias no serán en vano. Él te restaurará el doble, dándote más de lo que imaginabas posible. Al confiar en esta promesa, puedes enfrentar tus problemas con la certeza de que Dios no solo te devolverá lo que perdiste, sino que te llevará a un nivel de bendición y restauración mucho mayor. Versículo 8. Salmo capítulo 23, versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este versículo es una poderosa declaración sobre el cuidado amoroso y protector de Dios hacia nosotros. Cuando dice, confortará mi alma, está hablando de la restauración profunda que Dios ofrece. El alma, que muchas veces se siente agotada, herida o cargada por las dificultades de la vida, es renovada por Dios. Esta renovación no es algo superficial.
Es una restauración que llega a lo más profundo de nuestro ser, tocando esas áreas donde hemos sentido dolor, cansancio o incluso desesperanza. Es una promesa de que Dios no solo nos consuela, sino que nos da nueva vida, una nueva fuerza para seguir adelante. Es un recordatorio de que cuando sentimos que no podemos más, Dios interviene y trae alivio, paz y renovación a nuestra alma. Pero Dios no solo conforta, también guía. Nos conduce por sendas de justicia, lo que significa que Él nos lleva por el camino correcto, el camino que está alineado con su voluntad y su justicia. Muchas veces en la vida nos encontramos en encrucijadas, sin saber qué decisión tomar o qué dirección seguir. Este versículo nos asegura que Dios, como nuestro pastor, nos guía por el camino adecuado. No tenemos que depender solo de nuestra propia sabiduría o comprensión limitada, porque Dios mismo está comprometido a mostrarnos el camino correcto. Las sendas de justicia no solo se refieren a hacer lo correcto moralmente, sino también a caminar en su propósito, en su voluntad perfecta para nuestras vidas. Cuando seguimos sus caminos, encontramos paz y satisfacción, porque estamos caminando en sintonía con su plan. Todo esto lo hace por amor de su nombre. Es importante entender que Dios actúa, no solo por nuestra necesidad, sino por su propio carácter. Su nombre, que representa su esencia y su naturaleza, es sinónimo de fidelidad, de justicia y de amor. Cuando Dios nos conforta y nos guía, lo hace porque su nombre está en juego. Su promesa es tan firme que está respaldada por su propio ser. Esto significa que podemos confiar plenamente en su dirección y en su restauración, porque Dios nunca falla en cumplir lo que ha prometido. Él nos lleva por caminos de justicia no solo para nuestro bienestar, sino también para glorificar su nombre, para demostrar su fidelidad y su amor por nosotros. Su reputación divina está ligada a su cuidado hacia nosotros, y eso nos da una garantía absoluta de que no estamos solos, ni perdidos, ni abandonados. Cuando nuestras almas están inquietas, cuando enfrentamos decisiones difíciles o cuando sentimos que hemos perdido el rumbo, este versículo nos recuerda que Dios está ahí para restaurarnos y guiarnos. Él no solo quiere confortarnos en medio del dolor o la confusión, sino también asegurarnos que nos está llevando por el camino correcto, el camino que lleva a la vida, la paz y la justicia. Saber que Dios guía nuestras vidas y que lo hace por amor a su propio nombre, nos da una confianza inquebrantable. No tenemos que temer perdernos en el caos del mundo o en nuestras propias decisiones erradas, porque el pastor de nuestras almas siempre está presente para dirigirnos. Imagina que estás viendo este video y te encuentras en un momento donde sientes que tu alma está cansada. Tal vez has estado enfrentando estrés constante, decisiones difíciles que no sabes cómo resolver, o incluso una pérdida que ha dejado tu corazón herido. Este versículo te asegura que Dios está aquí para confortar tu alma. Su consuelo no es temporal ni superficial, sino una restauración profunda que te llenará de paz. Y no solo eso, también promete guiarte por el camino correcto. Si te sientes perdido, sin saber cuál es el próximo paso que debes tomar en tu vida, puedes confiar en que Dios te está guiando por sendas de justicia. Si aplicas este versículo a tu situación actual, puedes comenzar por confiar en que, aunque ahora no veas una solución clara, Dios te está dirigiendo. Tal vez has estado luchando por encontrar claridad en una decisión importante, como un cambio de trabajo, una relación o una oportunidad que no sabes si debes tomar. Este versículo te invita a rendir esa carga ante Dios, sabiendo que Él ya está guiándote por el camino correcto. Y mientras sigues ese camino, recibirás consuelo y restauración en tu alma. Puedes dejar atrás el estrés de intentar controlarlo todo y descansar en el hecho de que Dios, por amor a su nombre, te llevará hacia el destino correcto, restaurando tu fuerza y dándote paz en el proceso.
Versículo 9. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo es una declaración clara de la intención de Dios hacia sus hijos, una promesa de que, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, Dios tiene un propósito y un plan de bienestar para nosotros. A veces, cuando enfrentamos momentos de dolor o confusión, podemos sentir que la vida ha perdido el rumbo, que no hay sentido o propósito en lo que estamos viviendo. Pero aquí Dios nos recuerda que Él tiene un plan que no es para mal, sino para bien. Dios no solo conoce el futuro, sino que lo tiene diseñado con detalles específicos para cada uno de nosotros. Esto nos debe llenar de una confianza profunda, ya que, aunque nosotros no podamos ver lo que viene, Dios ya tiene el control y está orquestando todo de acuerdo con su voluntad. Este es un versículo que invita a descansar en la soberanía de Dios, a confiar en que, a pesar de lo que podamos estar viviendo, Él sigue siendo fiel a su plan de bienestar. No siempre entendemos por qué pasamos por dificultades o por qué nuestros sueños parecen desvanecerse, pero Dios sabe el porqué y tiene un propósito más grande que nuestras limitaciones. La frase planes de bienestar y no de calamidad nos enseña que Dios no está en contra nuestra. Él no nos ha abandonado ni está permitiendo que las cosas. La verdadera fuerza no está en lo que puedes conquistar afuera, sino en lo que puedes dominar dentro de ti. Y cuando aprendes a dominarte a ti mismo, estás un paso más cerca de vivir la vida plena y abundante que Dios tiene para ti. Número 10, Mateo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga raca será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esto no es un simple consejo sobre cómo llevarnos mejor con los demás. Aquí, Jesús nos está hablando de algo mucho más profundo, la condición de nuestro corazón, porque no es solo el enojo que se ve, ese que explota con gritos o gestos, sino ese enojo silencioso que guardamos dentro, ese resentimiento que se va acumulando y que puede volverse tóxico. Jesús nos advierte que este tipo de ira tiene consecuencias espirituales, que si dejamos que eche raíces, estamos poniendo en riesgo nuestra relación con Dios. El enojo no es solo una emoción pasajera. Sí, todos nos enojamos en algún momento, pero lo importante es lo que hacemos con ese enojo. ¿Lo dejamos pasar? ¿Lo resolvemos con madurez? ¿O lo guardamos, lo alimentamos y permitimos que se convierta en amargura? Esa es la diferencia. El enojo no resuelto te lleva a actuar de formas que no te representan, a decir cosas que no sientes. Y Jesús nos dice que eso puede llevarnos a juicio. No es solo un tema de emociones, sino de consecuencias espirituales. Y aquí entra el poder de las palabras. Jesús menciona palabras como raca o fatuo, que en su contexto eran insultos fuertes, llenos de desprecio. Palabras que, más allá de su significado literal, tienen la intención de herir. Es interesante cómo Jesús vincula el enojo interno con las palabras despectivas. Lo que hay en nuestro corazón, tarde o temprano, se refleja en nuestras palabras, y esas palabras pueden hacer un daño tremendo. Quizás no lo vemos de inmediato, pero las palabras despectivas erosionan la confianza, rompen relaciones y crean heridas profundas en los demás. Las palabras tienen peso, dicen mucho más de lo que parece. Cuando hablas con desprecio, cuando insultas o menosprecias, estás dejando ver lo que hay en tu interior. Estás mostrando un corazón que no ha sido transformado por el amor de Dios.
Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que Jesús quiere que entendamos aquí. La integridad espiritual no es solo lo que mostramos por fuera, es lo que realmente llevamos dentro. Si no mantenemos nuestro corazón puro, libre de odio y rencor, entonces nuestras palabras seguirán siendo afiladas, cortantes, destructivas, y esas palabras no solo dañan a los demás, también nos separan de la santidad a la que Dios nos llama. Jesús nos llama a algo más alto, a una vida de coherencia entre lo que sentimos y lo que decimos. Nos llama a mantener nuestras emociones bajo control, a hablar con gracia, incluso cuando estamos bajo presión. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto en nuestra vida diaria? Primero, controlando el enojo antes de que se convierta en rencor. Tomarse un momento para respirar, para orar, antes de dejar que una palabra hiriente salga de nuestra boca. No es fácil, pero es necesario. Segundo, evitar el uso del lenguaje despectivo, no solo en momentos de ira, sino siempre. Cada palabra que pronunciamos debe edificar, no destruir, porque cuando hablamos con respeto y amor, estamos reflejando el carácter de Dios. Mira los ejemplos bíblicos. Piensa en José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, pero él no dejó que el enojo lo consumiera. No los insultó ni los maldijo. Al contrario, los perdonó y les habló con amor. O piensa en Jesús, que en medio de las acusaciones más injustas nunca respondió con ira. Siempre mantuvo la calma, siempre habló con sabiduría. Estos ejemplos nos enseñan que, aunque no es fácil, es posible controlar nuestras emociones y nuestras palabras. ¿Qué podemos hacer para evitar caer en palabras hirientes? Una estrategia práctica es practicar la escucha activa. Cuando estamos en medio de un conflicto, en lugar de preparar nuestra próxima respuesta mientras el otro habla, intentemos escuchar de verdad. Intentemos entender lo que el otro está diciendo. Muchas veces, el simple hecho de escuchar puede desactivar un conflicto, y cuando sea el momento de responder, pensemos antes de hablar. No necesitamos reaccionar de inmediato. A veces, una pausa para reflexionar puede evitar mucho dolor. Al final, la ira no resuelta y las palabras despectivas nos alejan de Dios. Jesús lo deja claro en este versículo. No se trata solo de evitar el juicio de los demás, sino de evitar el juicio divino. Debemos purificar nuestro corazón, buscar la reconciliación, el perdón y dejar que nuestras palabras reflejen el amor y la gracia de Dios, porque cuando vivimos de esa manera estamos construyendo relaciones más fuertes, más saludables y una vida más plena en Cristo. Número 11, Proverbios 22, versículo 24. No te entremetas con hombre iracundo, ni andes con hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Proverbios nos dice, no te entremetas con hombre iracundo, ni andes con hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Este versículo nos está dando una advertencia muy clara sobre la influencia que las personas a nuestro alrededor tienen sobre nosotros. Todos hemos escuchado el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, y este proverbio va en la misma línea. Las personas con las que nos rodeamos moldean directa o indirectamente nuestra manera de actuar, de pensar y, lo más importante, nuestro carácter. Piensa en las amistades que has tenido a lo largo de tu vida. Aquellos amigos que te han levantado cuando estabas caído, que te han empujado hacia adelante y te han inspirado a ser mejor, probablemente dejaron una huella positiva en tu vida, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con aquellos amigos que siempre están enojados, que tienen una actitud negativa y que parecen vivir en un estado constante de frustración? Sin darte cuenta, a veces puedes empezar a imitar esos comportamientos. Tal vez no sea algo inmediato, pero poco a poco, el estar en un ambiente donde la ira y el mal genio dominan puede afectarte. Empiezas a reaccionar con más impaciencia, más frustración, y sin darte cuenta, te encuentras adoptando actitudes que antes no tenías. El proverbio nos advierte, si te asocias con personas iracundas, puedes aprender sus maneras.
Es decir, sus comportamientos y reacciones se vuelven de alguna forma contagiosos. Y no solo estamos hablando de un cambio superficial. Proverbios nos dice que esto puede convertirse en un lazo para tu alma. No es solo que te vuelvas más propenso a enojarte, es que esa actitud puede afectar tu paz interior, tu bienestar emocional e incluso tu relación con Dios. Todos estamos influidos por nuestras relaciones y claro, no estamos llamados a alejarnos de todos los que tienen defectos o dificultades. Eso no es lo que este versículo está diciendo, pero sí nos invita a reflexionar sobre la cercanía de nuestras amistades y qué tipo de influencia están teniendo en nosotros. Estas personas nos están llevando hacia un lugar de paz, de crecimiento personal y espiritual, o están arrastrándonos hacia patrones destructivos de comportamiento. Es fundamental elegir bien nuestras amistades. Si te rodeas de personas que practican la paciencia, la amabilidad y el respeto, es más probable que esas virtudes se contagien en tu vida. Si tus amigos son personas que promueven la paz y el entendimiento, es mucho más fácil mantener relaciones sanas y llenas de armonía. Y si encuentras relaciones que están basadas en el apoyo mutuo, el respeto y el crecimiento espiritual, habrás encontrado algo invaluable. Pensemos en David y Jonathan. Su amistad no solo fue leal, sino que ambos se apoyaban mutuamente en sus momentos más difíciles. Jonathan no solo protegió a David, sino que también le alentó en su llamado divino, en lo que Dios había puesto en su vida. O miremos a Jesús y sus discípulos. Aunque imperfectos, ellos compartían una relación donde el crecimiento personal y espiritual era el centro. Jesús los guiaba, los corregía cuando era necesario, pero siempre con amor y paciencia. Este tipo de amistades nos muestran lo que es posible cuando buscamos rodearnos de personas que nos edifican y que también están buscando una vida alineada con los principios de Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos Proverbios 22 en nuestra vida diaria? Es un llamado a evaluar las relaciones que ya tenemos. No significa cortar vínculos drásticamente, pero sí establecer límites saludables cuando notamos que alguien tiende a llevarnos por un camino de ira o negatividad. También es una invitación a buscar nuevas amistades que promuevan virtudes como la paciencia, la paz y el respeto mutuo. Y si ya tienes amigos que son una bendición en tu vida, sigue cultivando esas relaciones, sigue edificando juntos. La verdad es que las amistades influyen mucho más de lo que a veces creemos. Rodearte de personas que promueven lo bueno te llevará más cerca de Dios y de una vida plena y equilibrada. Pero si te asocias con aquellos que viven en la ira o el resentimiento, corres el riesgo de que esas actitudes se conviertan en un lazo para tu alma. Así que, elige bien, busca amistades que te lleven más cerca de tu propósito en Dios y que te ayuden a mantener la paz y la integridad espiritual. Número 12. Efesios 4, versículo 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios nos llama a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si nos detenemos a pensar en estas palabras, vemos que Pablo está describiendo el fundamento de lo que significa vivir como seguidores de Cristo. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Todas estas virtudes están interconectadas y cada una de ellas juega un papel crucial en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones con los demás. La humildad es, en primer lugar, reconocer que dependemos de Dios. No somos autosuficientes, no lo sabemos todo y no tenemos el control absoluto de nuestras vidas. Humildad es ponernos en una posición de servicio, de estar dispuestos a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, sin pensar que somos más importantes que el otro.
En un mundo que muchas veces nos empuja a la autosuficiencia y al orgullo, ser humilde es un acto de resistencia. Es decir, no soy más ni menos que nadie, todos estamos aquí por la gracia de Dios. Y esa actitud de humildad nos abre las puertas a relaciones más auténticas y profundas, porque cuando dejamos el orgullo de lado, empezamos a ver a los demás como realmente son, seres humanos amados por Dios, con sus propias luchas y fortalezas. La mansedumbre, por otro lado, no debe confundirse con debilidad. Ser manso no significa dejar que los demás te pasen por encima. Significa tener la fuerza para controlar tus reacciones, especialmente en momentos de tensión. Es responder con calma cuando alguien te ofende o te provoca. Es tener la paciencia para escuchar, para esperar antes de reaccionar y para entender antes de juzgar. La mansedumbre es una muestra de autocontrol y refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas. Jesús, el Hijo de Dios, fue el ejemplo perfecto de mansedumbre. A pesar de tener todo el poder, eligió responder con amor y comprensión, incluso frente a sus críticos y enemigos. Pablo también nos habla de soportarnos los unos a los otros con paciencia y en amor. Y claro, todos sabemos que en nuestras relaciones siempre habrá momentos difíciles, habrá malentendidos, diferencias de opinión y a veces fricciones. Pero aquí está el reto: soportarnos con paciencia. No significa simplemente aguantar, sino hacerlo en amor. Es decir, tratar de entender a la otra persona, ser compasivos y recordar que todos estamos en un proceso de crecimiento. La paciencia es clave en cualquier relación. Nos ayuda a evitar reacciones impulsivas o agresivas y nos permite mantener la calma incluso cuando las cosas no salen como queremos. El objetivo de todo esto, según Efesios, es mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No estamos solos en este caminar. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo y somos llamados a trabajar juntos para preservar la paz, para construir una comunidad que refleje el amor de Dios. Evitar divisiones innecesarias y fomentar la unidad es esencial para cualquier comunidad cristiana. Y esa unidad solo es posible cuando cada uno de nosotros elige la humildad y la mansedumbre, cuando dejamos de lado el orgullo y nos enfocamos en lo que realmente importa, el amor y la paz. Mira el ejemplo de Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. El acto en sí es un símbolo poderoso de humildad y servicio. El Maestro, el Hijo de Dios, se inclinó y realizó un trabajo que era considerado para los más humildes. Lo hizo no porque fuera débil, sino porque estaba demostrando que el verdadero poder se encuentra en servir a los demás con amor. O piensa en Moisés, quien a pesar de liderar a un pueblo difícil, siempre mantuvo una actitud de humildad, buscando la dirección de Dios en lugar de confiar solo en su propia sabiduría. Entonces, ¿cómo aplicamos estas enseñanzas en nuestra vida diaria? Una forma práctica es reflexionar constantemente sobre nuestras acciones y motivaciones. ¿Estamos actuando con humildad o el orgullo está tomando control? ¿Cómo podemos responder con mansedumbre en lugar de reaccionar con ira? Otro paso importante es buscar oportunidades para servir a los demás. Cuando te colocas en una posición de servicio, automáticamente te estás ejercitando en humildad. Y por supuesto, practicar la empatía y la comprensión en nuestras interacciones. Escuchar a los demás, intentar entender sus perspectivas, es clave para desarrollar relaciones basadas en el respeto y el amor. Vivir con humildad y mansedumbre no solo transforma nuestras relaciones, sino que también nos da paz interior. Nos libera de la necesidad de estar siempre en control o de ser los primeros. Nos permite vivir de una manera que glorifica a Dios y que muestra a los demás un testimonio auténtico de nuestra fe. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío en tus relaciones, recuerda las palabras de Efesios. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor son las claves para vivir en paz, tanto con los demás como con Dios. Número 13.
Santiago 3, versículo 9 y 10. Con la lengua bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago nos da una advertencia muy clara sobre el poder que tiene nuestra lengua. Dice: con la lengua bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Fíjate en esa contradicción que Santiago está señalando. ¿Cómo puede ser que, con la misma boca con la que alabamos a Dios, también insultemos o maldigamos a aquellos que han sido creados a su imagen? Es un llamado a reflexionar sobre nuestra coherencia, no solo en lo que decimos, sino en cómo vivimos nuestra fe. La lengua tiene un poder increíble y la usamos tanto para edificar como para destruir. Con ella podemos expresar amor, aliento, gratitud, pero también, con la misma lengua, podemos lanzar críticas, juicios y palabras hirientes. Esto refleja una dualidad que como cristianos no podemos permitirnos. Nuestra boca no puede ser una fuente de contradicción. No podemos bendecir a Dios el domingo en la iglesia y luego, el lunes, hablar mal de nuestro prójimo. Es incoherente con la fe que decimos tener. Y esta incoherencia no solo daña nuestras relaciones con los demás, también daña nuestra relación con Dios. ¿Qué pasa cuando nuestras palabras no reflejan coherencia? Se genera una ruptura en nuestras relaciones. La gente deja de confiar en nosotros, porque cuando decimos una cosa y luego actuamos o hablamos de manera opuesta, perdemos credibilidad. Nadie quiere estar cerca de alguien que dice una cosa y luego hace otra. Y aún más grave, reflejamos una falta de integridad espiritual. Dios ve el corazón, y si nuestras palabras no están alineadas con nuestras creencias, no estamos siendo fieles a Él. Las palabras tienen un peso enorme. A veces pensamos que solo son palabras, pero no es así. Tienen un impacto profundo. Con una sola palabra podemos levantar a alguien o destruir su ánimo. Pueden cambiar el ambiente de una conversación, pueden fomentar paz o provocar conflicto, y lo que sale de nuestra boca refleja lo que hay en nuestro corazón. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, así que nuestras palabras son un espejo de lo que realmente somos por dentro. Cuando logramos alinear nuestras palabras con lo que creemos, las cosas cambian. Nuestras relaciones mejoran porque estamos siendo coherentes, estamos actuando y hablando desde un lugar de integridad. Creas un ambiente de respeto y amor. Y sobre todo, fortaleces tu testimonio como seguidor de Cristo, porque la coherencia en lo que decimos y lo que hacemos es clave para que otros vean a Jesús reflejado en nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar esto de manera práctica? Empieza por tomarte un momento antes de hablar. Reflexiona sobre lo que vas a decir. Pregúntate, ¿estas palabras van a edificar o a destruir? ¿Van a reflejar el amor de Cristo o mi propia frustración? Y evita palabras hirientes o despectivas, incluso cuando te sientas molesto. Todos tenemos momentos difíciles, pero ahí es cuando más necesitamos ser intencionales con nuestras palabras. En lugar de responder con ira, busca una manera de hablar con respeto y comprensión. Jesús, en todas sus enseñanzas, siempre utilizó palabras que edificaban. Incluso cuando corregía, lo hacía con amor y con un propósito claro de guiar a las personas hacia la verdad. Piensa en cómo hablaba con sus discípulos, cómo les enseñaba con paciencia, cómo usaba las palabras para traer vida, no destrucción. Y Pablo, en todas sus cartas, mantenía esa coherencia. Sus palabras estaban alineadas con su fe, y por eso su testimonio fue tan fuerte y poderoso. Si queremos mejorar en este aspecto, necesitamos ser conscientes del impacto que nuestras palabras tienen en los demás. No podemos ser impulsivos con lo que decimos. Una buena estrategia es practicar la comunicación asertiva y respetuosa. Eso significa expresar nuestras ideas y emociones sin caer en el juicio o la crítica destructiva.
y cuando sea posible, reemplaza las palabras negativas con frases positivas que construyan en lugar de derrumbar. Todo esto está conectado con nuestro crecimiento espiritual. Nuestras palabras son un reflejo de cómo está nuestro corazón delante de Dios. Si somos coherentes en nuestro hablar, si nuestras palabras reflejan lo que creemos, entonces estamos alineando nuestra vida con los principios divinos. Estamos mostrando al mundo no solo lo que decimos creer, sino lo que realmente somos. Y eso contribuye a una comunidad más unida, más amorosa y más cercana a los propósitos de Dios. Así que, la próxima vez que estés a punto de hablar, recuerda las palabras de Santiago. De una misma boca no puede salir bendición y maldición. Que nuestras palabras siempre reflejen el amor, la gracia y la verdad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Número 14. Efesios 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando leemos Efesios, vemos un llamado claro a dejar atrás esas actitudes y emociones negativas que tantas veces nos envenenan, y a reemplazarlas por el amor, la amabilidad y el perdón. La transformación del corazón que nos pide la palabra no es superficial, es profunda, y comienza con la decisión consciente de abandonar lo que nos aleja de los demás y de Dios. Primero, pensemos en la amargura. ¿Cuántas veces guardamos en nuestro corazón resentimientos que nos terminan consumiendo? La amargura es como un veneno, ¿no? Poco a poco va corroyendo nuestra paz interior, va distanciándonos de los demás, hasta que nos damos cuenta de que estamos atrapados en ese resentimiento. Pero el problema con la amargura es que no solo nos afecta a nosotros. Cuando estamos amargados, ese sentimiento se filtra en nuestras relaciones. Nos volvemos más cerrados, más duros, menos dispuestos a conectar de manera genuina con los demás. Y Efesios nos dice claramente, quítate esa amargura, no te aferres a ella. Luego está el enojo y la ira. Todos sabemos lo fácil que es dejarse llevar por el calor del momento, ¿verdad? Una palabra que nos lastima, una situación injusta y de pronto explotamos. Pero la ira, aunque parece darnos un alivio temporal, en realidad solo trae más problemas. Nos lleva a decir cosas que no queríamos decir, a hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Controlar nuestras emociones no significa reprimirlas, sino aprender a manejarlas de manera que no destruyan nuestras relaciones. El enojo descontrolado nos separa de quienes más queremos. La gritería es otra manifestación de ese enojo, una expresión agresiva que rompe la comunicación. Cuando gritamos no estamos escuchando, y cuando los demás nos gritan, nos cerramos. Así que gritar no es más que una barrera entre nosotros y los demás. Lo mismo pasa con la maledicencia, hablar mal de otros. Cuando difamamos o criticamos a alguien a sus espaldas, estamos destruyendo relaciones, incluso las nuestras. Porque la confianza se rompe, y una vez que se rompe, es muy difícil reconstruirla. Pero Pablo no se queda solo en lo que debemos abandonar, nos da también el camino hacia lo que debemos cultivar. Y ahí es donde entra la amabilidad. Ser amable no es solo ser cortés o educado, va mucho más allá. Ser amable es mostrar un interés genuino por el bienestar del otro. Es ofrecer una sonrisa, una palabra de ánimo, un gesto de apoyo. La amabilidad transforma ambientes y corazones. Y la compasión, qué importante es ser compasivos, ¿no crees? Ponernos en los zapatos del otro, sentir su dolor, sus luchas y estar dispuestos a hacer algo al respecto. La compasión no es solo un sentimiento, es una acción. Y cuando actuamos con compasión, estamos haciendo visible el amor de Dios en nuestras vidas. El perdón es, quizás, una de las actitudes más poderosas que podemos cultivar. Perdón no es fácil. Muchas veces, perdonar parece injusto. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? Pero el perdón tiene un poder liberador.
no solo libera al otro, sino que nos libera a nosotros mismos. Cargar con el peso del resentimiento es agotador. Y Jesús nos mostró el camino del perdón con su propio ejemplo, perdonando incluso en la cruz. Nos invita a hacer lo mismo, a perdonar como Dios nos perdona en Cristo. Todo esto, amabilidad, compasión, perdón, no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de transformación personal. Requiere reconocer que necesitamos cambiar, que hay cosas que debemos dejar atrás y caminar hacia actitudes que reflejen el amor de Cristo en nuestra vida diaria. Identificar esas áreas en nuestra vida donde el enojo o la maledicencia todavía tienen poder sobre nosotros es el primer paso. Luego, poco a poco, vamos reemplazando esos hábitos negativos por gestos de amabilidad y palabras de perdón. Si lo hacemos, no solo veremos cambios en nuestras relaciones con los demás, sino también en nuestra paz interior. Nuestras relaciones serán más fuertes, habrá más armonía en nuestro día a día y esa transformación interior será evidente. El corazón transformado es un corazón en paz, que ya no está dominado por la amargura o la ira, sino que vive en el amor y la gracia de Dios. Hemos recorrido juntos un camino lleno de enseñanzas poderosas que nos muestran cómo liberarnos de la ira, cultivar la paciencia y abrazar la paz que Dios nos ofrece. Hemos aprendido que la ira no es pecado en sí misma, sino cómo la manejamos. Al dejar que Dios tome el control de nuestras emociones, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también crecemos espiritualmente. Recuerda siempre que manejar la ira y practicar la paciencia es un proceso continuo. No se trata de alcanzar la perfección de inmediato, sino de avanzar día a día, confiando en el poder sanador de Dios para transformar nuestro corazón y nuestras acciones. Al permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, cultivamos virtudes que reflejan el carácter de Cristo y nos acercan más a la paz interior. Te animo a que apliques estas enseñanzas en tu vida diaria. Respira profundamente cuando sientas que la ira te sobrepasa. Medita en la palabra de Dios para encontrar claridad. Y practica el perdón como acto de liberación y sanidad. Observa cómo tus relaciones se fortalecen, cómo disminuye tu estrés y cómo tu vida se llena de propósito y conexión profunda con Dios. Si este mensaje ha resonado contigo, no olvides darle like al video, compartirlo con quienes puedan necesitar esta guía y suscribirte para más contenido que te ayudará a vivir una vida plena y en paz. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Que Dios te bendiga y te guíe hacia una vida libre de ira y llena de su paz infinita. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.